Levi odiaba la suciedad, la detestaba a niveles incomprensibles. Y aunque Mikasa era casi tan meticulosa como él, no paraba de afirmar que su hermano mayor era un maniático obsesivo. Cuando los documentos que debía revisar cayeron al suelo, el capitán Ackerman se inclinó con fastidio para levantarlos, antes de notar con desagrado el polvo acumulado en la base de su escritorio. Asqueado, Levi tomó un trozo de tela viejo para limpiar, al mismo tiempo que se quejaba de la ineficiencia del personal de limpieza en la estación de policía. Sin embargo, no contaba con ser el descubridor de algo que lo dejaría completamente perplejo. Un micrófono pequeño, perfectamente ubicado y adherido al reverso del escritorio fue lo que sus dedos encontraron. El capitán se inclinó para mirar mejor, y sus ojos se dilataron al encontrar el aparato que durante meses lo había mantenido bajo vigilancia sin que él pudiera saberlo. Había sido instalado tan sigilosamente que Levi se odió a sí mismo por no haber revisado antes la suciedad de aquella mesa, por haber permitido que un cualquiera se colara a su oficina como una rata, logrando pasar inadvertido para el capitán. Sus ojos no daban crédito a lo que veían, y sin embargo, el policía de ojos como el acero no pronunció una sola palabra. Su astucia le dijo de inmediato que no debía remover el micrófono. ¿Quién, cuándo, cómo y por qué? Fueron las preguntas que se instalaron en sus sesos al tiempo que intentaba mantener la cabeza fría para pensar con claridad. Pero algunas de las respuestas llegaron casi al instante. Ahora comprendía por qué los Tibur habían podido huir antes de ser capturados. Ahora entendía mejor las sospechas de Aji de que alguien la seguía cuando ella llevaba a Tamara a la guardería y luego se iba a trabajar, y él se había preocupado, y por eso había enviado a su asistente Moblita que cuidara de ella. Levi contuvo la respiración mientras su mente hacía un recuento de los hechos más recientes y sospechosos. Debía averiguar por cuánto tiempo había estado allí el micrófono y quién era el traidor que se había colado en su oficina para dejarlo allí. El oficial Mobley Burnett era su hombre de confianza, y Levi podía estar seguro de que no levantaría un dedo contra él. La intuición del capitán Ackerman le hacía saber en quiénes podía confiar, y conocía a cada uno de sus hombres más cercanos. A todos, a decir verdad, excepto a uno. Su hermana había acusado al policía pelirrojo de haber enviado un espía adolescente para que siguiera a Eren Jaeger, y unas semanas más tarde, Grisa Jaeger había huido de Shiganshina, dejando a su familia detrás y un secreto revelado. Levi sabía que todo debía estar conectado. No le quedaba ninguna duda al respecto. Airado, el capitán salió de su oficina, camino al escritorio de Eijin, uno de sus subordinados. Allí nadie podía escuchar su conversación, excepto ellos dos. Sin embargo, debía asegurarse antes de no encontrar más sorpresas desagradables que pudieran exponer sus planes. Él. Le llamó el capitán en voz baja, pero autoritaria. Aquel policía rubio de ojos cálidos alzó la vista hacia su superior. Seor. Pronunció de inmediato el oficial ante su superior. Levi no dio rodeos. Necesito que vigiles a Porco Caliar. Armin estaba harto. Harto de intentar convencer a Eren de no tirar su vida a la basura. Aquel invierno, Armin no podía contar las veces que había tenido que cuidar de su mejor amigo, encontrándolo en un estado de deplorable embriaguez en medio del desorden deprimente del apartamento donde vivía. Harto de no ser capaz de infundir un poco de sentido común en Eren y hacerlo despertar, porque ni siquiera Carla podía hacer entrar en razón a su hijo, y mucho menos su mejor amigo. Tal vez solo Mikasa podía hacer algo, pero Armin ladeaba la cabeza con pesadumbre al recordar que algo así era poco probable. El muchacho resopló, frustrado, al ver la figura de su amigo atravesar la puerta del club con pasos perezosos y aspecto lastimero. La bufanda roja cubría la mitad de su cara, y su cabello largo y castaño caía sobre sus hombros desordenadamente. Eren caminó hacia la barra después de sacudir la nieve de sus pies, y sin reparos tomó la primera botella de whisky que sus ojos pudieron encontrar. Frustrado, Armin golpeó el largo mesón de madera y desapareció camino al segundo piso, antes de que Eren viera a Annie salir del armario de aseo mientras se quitaba un pañuelo de la cabeza. Ella y Armin habían estado limpiando desde hacía un par de horas, preparándose para recibir a los empleados del club y a los primeros comensales. Los ojos azules de la chica siguieron a Armin hasta perderlo de vista, para luego detenerse en la figura enjuta del chico de cabellos castaños. Eren miraba un punto en la nada, Annie lo observaba a él, decepcionada. «Estás hecho un desastre, Jaeger». La voz de Annie se alzó sobre el lugar como un susurro cansado. Los ojos color turquesa se giraron hacia ella con frialdad y sin interés. La peste del alcohol estaba impregnada en él, a pesar de no haber bebido una sola gota aquel día. La botella de whisky no había sido abierta aún.
¿Y eso te importa? Tal vez a mí no, pero a Armin sí. Eren resopló. Annie rodó los ojos con impaciencia. Pues a mí me importa una mierda. Eres un imbécil desagradecido, Jaeger. Replicó Annie con amargura y seriedad. Eren supo que se había cabreado, a juzgar por su feo fruncido y el tono de su voz. Tienes familia y amigos que te quieren, y aún así prefieres hundirte en tu propia lástima. Bueno, ese no es tu problema, Annie. La chica rubia frunció el entrecejo. No lo sería si Armin no estuviera involucrado. Pero si tu vida es miserable, la de él también lo será porque es tu mejor amigo. Siempre has sido un idiota, Eren. Un egoísta al que no le importa nada más que su propio bienestar. Creí que Ackerman te había hecho cambiar, pero no. Sigues siendo el mismo imbécil de siempre, solo que ahora conoces la diferencia entre hacerle daño a los demás al tiempo que te lo haces a ti mismo y eso es lo que no te deja vivir, Eren gruó, interrumpiéndola. Cállate, Annie. No. Piensa bien lo que haces, Jaeger. ¿Crees que la vida está siendo injusta contigo y que no te mereces esto? Pues déjame recordarte que la vida no es justa, y espero que lo entiendas. No sabes nada de lo que pasó. No tienes derecho a reprocharme. Lo hago porque conozco lo que pasó, y porque creo que es patético el estado en el que has caído, mientras las personas a tu alrededor sufren porque has hecho de tu vida un saco de basura en las últimas semanas. No. No fui yo. Mi hermano y mi padre convirtieron mi vida en un saco de basura, y ella me culpa por algo que no hice. Eso fue lo que pasó. Declaró él alzando la voz, ronca y dolorosa. Annie jadeó en frustración, ladeando la cabeza. Oh, vaya. Supongo que querías que te felicitara por haberle mentido, ¿no? Eres un asco. Deja de actuar como un niño pequeño que siempre busca culpables en otros. Por una vez sé hombre, Eren. Asume las consecuencias de tus actos, iracundo. Eren se levantó de su asiento y caminó hacia Annie, acorralándola entre él y la barra. ¿Consecuencias? ¿Qué consecuencias? ¿Qué dije? ¿Qué hice mal? Antes de que Eren pudiera acabar su airado interrogatorio, una patada de Annie en la pantorrilla lo hizo caer al suelo y llevarse la mano al punto del dolor. Ser un imbécil. Eso hiciste. Replicó la muchacha, poco antes de quitar de su pecho el pie que había puesto sobre él para inmovilizarlo. Mentirle a alguien, herir a la gente que te quiere y pretender que todo siga como si nada. Eren resopló de rabia y se puso en pie, mientras la impaciencia hervía en sus venas como aceite caliente. Ponte en mi maldito lugar, Annie. ¿Qué querías que hiciera? Tú ponte en sus zapatos, Jaeger. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en su lugar? Annie hablaba con calma y autoridad a la vez. Eren no se atrevería a acorralarla de nuevo. ¿Qué habrías hecho si el Señor Ackerman y Levi hubiesen destruido tu familia dejándote a ti y a Falle sin padres, solos y desamparados? Luego te das cuenta que la persona que amas lo sabía, pero ocultó la verdad de ti durante mucho tiempo. Piensa en Falle, y en lo que ella sentiría sin tu madre cada Navidad. Vamos, dime qué habrías hecho tú. Los puños de Eren golpearon la barra, estremeciendo la botella de whisky que descansaba sobre ella. Decepcionada, Annie se cruzó de brazos, observando el vórtice de desesperación que consumía al muchacho de cabellos gastados. ¿Ahora estás de su lado solo porque sientes culpa, Annie? Apuesto a que sí. La chica resopló, dejando escapar una risa corta y sardónica. No siento culpa, porque no tuve nada que ver en lo que mi papá hizo. Pero si fueras lo suficientemente sensato, te pondrías en su lugar e intentarías comprender su reacción. ¿Y quién diablos se pone en mi lugar? Dímelo. Dime quién lo hace. Dime quién le dice que jamás quise lastimarla y quién le dice que me crea, Annie. Lo que ella haga o piense de ti no es mi problema. El problema real es lo que estás haciendo a las personas que se preocupan por ti, pero supongo que eso tampoco me interesa, y si lo mencioné, solo lo hice por Armin. Aunque no lo creas, él sufre mucho viéndote en el estado en el que has caído tan miserablemente. Pero de nuevo, es asunto tuyo, Jaeger. Solo espero que por una vez en tu vida dejes de ser egoísta y pienses en los que están a tu alrededor. Nadie se merece esto, y tampoco tú. Annie se alejó, escaleras arriba. Eren suspiró tan profundo como le fue posible, hundiendo la cabeza en sus brazos mientras se preguntaba si Annie tenía razón. Pero Eren Jaeger era demasiado testarudo para aceptar de inmediato que había estado equivocado todo ese tiempo. Al igual que mi casa. Unao. La Navidad volvía a aparecer, y con ella, las luces se encendían de nuevo.
La estrella volvía a brillar encima de los árboles y los niños esperaban ansiosos a la medianoche para recibir sus regalos. Aquel 24 de diciembre, la pequeña Tamara Ackerman finalmente cumpliría un año, y a deseo de su madre, la casa se había inundado de regalos, comida y música infantil. Algunos bebés de su edad que iban con ella al jardín habían sido invitados junto a sus madres, al igual que el tío Molit, el tío Erwin y los abuelos Zoe. Como un papá orgulloso y refunfuón, el capitán Ackerman llevaba a su hija en brazos a donde fuera, mientras Angie, entre risas, le contaba a sus padres la cómica odisea de la familia el día en que Tamara nació, una hora atrás. Levi confundiendo las llaves del auto con las de la casa, conduciendo nervioso y en dirección opuesta al hospital de Trost mientras ella se burlaba de él y de sus propias contracciones. Las carcajadas hacían eco por encima de la música, y la voz de Erwin era la más sonora. Levi, aunque no quisiera, no pudo evitar aquel par de sonrisas sutiles que se le escaparon al recordar aquella noche, y su mujer no cabía de felicidad, observando la forma en que él salía de su habitual quietud y modo de ser reservado para hablar acerca de su familia, e incluso de sus propios padres, y de lo felices que Samuel y Tamara Ackerman habrían sido al conocer a su nieta. Sin embargo, la alegría que embargaba el lugar era tanta, que todos habían olvidado la presencia de la figura más melancólica y callada en el hogar de los Ackerman aquella noche. Lejos del bullicio y las risas, mi casa observaba a través de la ventana la nieve que cubría las calles de Trost la noche de Navidad. Sasha no estaba, pues se había ido a casa de su padre en Shigansina, como cada festividad. Sentada en el marco de la ventana con las rodillas abrazadas, recordaba dolorosamente que una hora atrás, con exactitud, una bufanda roja había sido enrollada alrededor de su cuello, alejándola del frío eterno que cada hao acuchillaba sus entrañas, y que tan cruelmente había regresado a ella, como si se burlara de su aflicción. Una hora atrás, después del nacimiento de Tamara, alguien la había salvado de todas las formas posibles en que una persona puede salvar a otra. Una hora atrás, mientras la nieve mancillaba el color oscuro de su cabello dejando rastros de copo sobre ella, un par de labios cálidos y con sabor a jengibre habían dejado una huella imborrable en los suyos. En su mente se dibujó la figura intensa y fiera de un par de ojos color turquesa que incontables veces habían desvestido su alma, y que justo en aquel instante observaban una fotografía de ambos, a través de la laguna borrosa y cristalina que dejaban las lágrimas en su retina. Eren estaba sobrio aquella noche. Con la bufanda roja en las manos, el fantasma de Mikasa rondaba en la habitación. Su perfume continuaba impregnando las paredes, igual que la última vez que habían hecho el amor sobre la cama que él ahora ignoraba, y el aroma de las pocas prendas que ella había abandonado en aquel lugar lo atormentaban. El beso de la fotografía que sostenía en sus manos parecía inverosímil, como el recuerdo inventado de un espíritu torturado que no tuvo más remedio que crear una fantasía en medio de una existencia agónica. Nada parecía real, ni siquiera el dolor. Eren Jaeger solo quería arrancar el órgano que latía dentro de él y tirarlo a la basura, junto con sus sesos. Pero entonces, ¿cómo podría recordarla? Si la sacaba de su mente, ¿cómo podría volver a vivir? Una hora atrás, en una noche como esa, la había besado por vez primera, y desde entonces un hilo invisible había unido las dos vidas que estaban destinadas a encontrarse, incluso en el más absurdo de los escenarios y en el más disparatado de los mundos, sin importar cómo. Ella era para él, y él para ella. Por eso, aquella noche de Navidad, Eren decidió perdonarse a sí mismo e ir a buscarla. La nieve y el frío empapaban los vidrios, y su reflejo decaído se marcaba en el espejo, haciéndolo estremecerse. Noches enteras sin dormir, días enteros sin vivir habían hecho de él un caparazón andante. Resuelto a finalizar su agonía, el muchacho tomó las llaves de su automóvil y cerró tras de sí la puerta de su apartamento, seguro de que su alma rebosaría de existencia en cuanto sus ojos volvieran a verla. Mi casa. Angie fue la única en notar que la muchacha comenzaba a abrigarse, y que con mucho disimulo había tomado las llaves de su motocicleta. Cerrando los ojos en medio de un suspiro, Mikasa se giró hacia la mujer de anteojos, escondiendo las manos en los bolsillos de su abrigo. ¿Sí? ¿Vas a salir? Hace frío afuera, ¿quieres congelarte? A Levi no le agradará saber que saldrás a estas horas. ¿A dónde vas? Mala opción. Angie supo que Mikasa mentiría, en el mismo instante en que la oyó tartamudear, ganando tiempo para elaborar una respuesta convincente. Iré a casa de Armin. Su abuelo me invitó a pasar un rato con ellos esta noche. Volveré luego. No me mientas. Le interrumpió Angie con severidad. No tienes que hacerlo. Pero vayas donde vayas, por favor, cuídate, ¿sí?
Aún estamos un poco paranoicos con lo que te sucedió el año pasado. No quiero que algo así vuelva a repetirse. Mikasa asintió, estremeciéndose en su interior ante el recuerdo. Pero a pesar de todo, solo podía ver a Eren en su cabeza. ¿Puedes cubrirme con Levi, por favor? Angie asintió esta vez. Entonces vete ya, antes de que pregunte por mí o por ti. Le diré que te fuiste a tu habitación. Gracias. No agradezcas. Mejor regresa pronto. Lo haré. La chica salió, vistiendo su cabeza con un gorro azul oscuro mientras caminaba hacia el garaje en busca de su vehículo. Los villancicos se escuchaban en todas partes, en casas y calles. Las luces encendidas dentro de los hogares daban una sensación de calidez que Mikasa extrañaba y que había perdido el día en que decidió dejar a Eren atrás. Su mente activó de nuevo el recuerdo del calor de la chimenea en casa de los Jaeger, y las manos tibias que habían envuelto las de ella, desvaneciendo el frío de la yema de sus dedos. Debía dejar atrás su orgullo, y admitir que lo necesitaba igual que sus pulmones requerían oxígeno para respirar. Que lo anhelaba de formas inhumanas e inimaginables, y que daría cualquier cosa por llegar al apartamento de Zeke y encontrarlo allí, hundido en alcohol y en recuerdos. Que ambos reconstruirían las piezas de lo que fue, y lo harían ser de nuevo. Que lo perdonaría, porque no estaba completa sin él. Porque ella respiraba su aliento y él el de ella. Un copo de nieve cayó sobre la tela de los guantes que cubrían sus manos, y la muchacha lo observó con tristeza. Los recuerdos martillaban su cabeza sin tregua, al igual que el deseo efervescente de verlo de nuevo. Cerrar sus brazos y piernas alrededor de su cuerpo desnudo, mientras el verde de sus ojos derretía el gris en los suyos, y juntos se convertían de nuevo en una misma sinfonía. La motocicleta fue encendida, camino a los suburbios de Stones. Los quitanieves habían despejado el camino para los pocos vehículos que se movían sobre la carretera a esas horas de la noche, y la vieja Kawasaki atravesó rauda la avenida, mientras un BMW blanco conducía hasta la vivienda de los Ackerman, al otro lado de la calzada. Sus caminos se cruzaron, sus almas se aferraron la una a la otra como dos mariposas que se chocan torpemente entre sí, colisionando, succionándose. Pero ellos no lo notaron, y las ruedas continuaron andando hasta perderse de vista, tras haber coincidido cruelmente sobre el asfalto, sin que la noche estrellada y nevada les diera la oportunidad de tocarse de nuevo. La nieve gritó y los cielos ardieron de dolor. Y es que todos los días de invierno parecían hacerse cada vez más fríos para ellos. Señorita Mikasa, ¿vino en busca del señor Jaeger? Hace mucho no venía usted por aquí. La voz del portero del edificio la sacó de su embelesamiento. Mikasa parpadeó varias veces, como quien despierta de un sueño, preguntándose si debía hacer su camino hasta el ascensor e ir por Eren. Al mismo tiempo, otra parte de su cerebro insistía en que jamás debió conducir hasta allí. Pero era inútil regresar. No podía echarse para atrás a esas alturas. Tartamudeó ella, antes de poder decir algo coherente. El portero volvió a interrumpirla. El señor Jaeger salió. Es Navidad. Creí que estaría con usted. Mikasa ladeó la cabeza en negación. No en realidad, puede subir y esperarlo, si quiere. Dudo mucho que tarde en regresar. No es buena idea, Mikasa. Pero entonces, ¿para qué has venido? ¿No era esto lo que querías? Eres una estúpida. Mikasa debía callar la voz de su conciencia tan pronto como fuera posible. Creo que es mejor si, el portero ladeó la cabeza, sonriente, cuando la vio retroceder, con la clara intención de salir del edificio. Hace frío afuera. Usted debería subir y ponerse cómoda. Al joven Eren le agradará encontrarla en casa cuando regrese. ¡Feliz Navidad!, advirtió el hombre de uniforme, extendiendo hacia ella una llave plateada que sacó de una caja de vidrio incrustada en la pared. Ella la observó por unos segundos, y sin percatarse de sus movimientos, sus pies la habían llevado hasta la entrada del elevador. Gracias. Dijo al portero desde donde estaba, justo antes de que se abrieran las compuertas. Felices fiestas a usted también. Cuando el portero asintió, la chica había desaparecido de su vista, y el ascensor subía al tercer piso. Eren sacudió sus pies sobre el tapete a la entrada de la vivienda Ackerman. Tocó el timbre, arregló la bufanda en su cuello y esperó a que alguien escuchara su llamado. Un hombre anciano de anteojos y nariz aguilea apareció tras la puerta con una bebé en brazos. Tamara parecía feliz de ver al muchacho, pero el anciano pareció esconderla de su vista al girarse levemente hacia la izquierda. ¿Busca a alguien?, preguntó el viejo. Un gesto en su rostro le hizo saber a Eren que era familiar de Angie.
Busco a Mick, Angie. Gritó el anciano desde la puerta de viva voz, por encima de la música que flotaba hasta atravesar el umbral de la puerta. Aquí hay un muchacho que te busca. No cabía duda que aquel era el abuelo Zoe. La mujer de cabellos gastados acudió al llamado de inmediato, alzando a la bebé en brazos. Eren. Exclamó ella en un susurro, como si se ocultara de alguien. Desde la entrada, Eren no podía ver el origen de las voces que provenían del interior de la casa. Es un gusto verte. ¿Qué haces por aquí a estas horas? Son casi las 10 de la noche, él tartamudeó. A ojos de aquella mujer, Eren no era más que un niño tímido y asustado, con unos cuantos vellos en la cara y el cabello desordenado. Vine a... Angie suspiró antes de que el chico pudiera terminar. Ella no está, Eren. Salió, pero no sé a dónde fue. La boca de la mujer de pelo castaño se detuvo en cuanto sus ojos se percataron de los movimientos en el rostro del muchacho. Parecía decepcionado, como si el peso de la pena y la aflicción quisieran tumbarlo al suelo. Sin embargo, creo que puedes esperarla, no. Declaró él de inmediato. Ella tenía la intención de hacerlo pasar adentro. No es necesario. Le digo que estuviste aquí. No, por favor. No le diga nada, es mejor así. Eren hizo una pausa, como si los pulmones le dolieran al respirar. Angie lo observó con tristeza. Por cierto, feliz cumpleaños, Tamara. La bebé giró la cabeza hacia él al escuchar su nombre. Angie sonrió, mientras Eren sacaba de su bolsillo una pequeña cajita de terciopelo para entregársela a la mujer. ¿Qué? Exclamó Angie, sorprendida. La cajita había pasado a la mano que le quedaba libre. Mikasa y yo habíamos planeado darle eso desde hace mucho tiempo. Es un brazalete con su nombre grabado. Angie jadeó de emoción. Tamara sujetó con fuerza la joya de oro blanco en cuanto su madre intentó ponerla alrededor de su mueca. Con ojos llenos de lágrimas y media sonrisa triste dibujada en sus labios, Eren observó la escena, retrocediendo. Es un hermoso regalo, Eren. No sé cómo agradecer, no tiene que hacerlo, profesora. Sin embargo, me habría gustado entregárselo a Tamara en otras circunstancias, como sea, me voy. Hace frío, y ustedes no deberían estar aquí afuera. Eren, creo que deberías pasar y esperar a mi casa. No. No haré eso. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Tamara. Se despidió él, agitando el pelo de la bebé para luego alejarse. La niña le dijo adiós, y también Angie, y la puerta de la casa Ackerman fue cerrada en cuanto el BMW se alejó sobre la carretera. Eren acabaría en un bar, ahogando sus penas en alcohol, por enésima vez en una semana. Mikasa abrazaría las sábanas sobre la cama del muchacho, aquella donde tantas veces habían hecho el amor, y aspiraría el perfume varonil y penetrante que se había impregnado en la tela hasta quedarse dormida, tras haber buscado la bufanda por todo el lugar sin poder hallarla. Ella limpiaría el apartamento y se marcharía al amanecer, bajo los copos que perezosamente caían sobre Trost, manchándose con el frío invernal mientras la mitad de su alma quedaba en aquella habitación, a pesar de nunca haber regresado a su huea. Eren volvería ebrio, y la ausencia reciente de la mujer de cabellos oscuros infectaría sus pulmones al aspirar su aroma recién impregnado, como el veneno más letal. La ausencia de ambos nunca había sido más cruel. Tamara, no te lleves eso a la boca. Como era de esperarse, Tamara nunca obedecía a su tía. Mikasa caminaba de un lado a otro, limpiando el desorden de juguetes esparcidos por toda la casa que su sobrina había dejado en su travesía, pues ahora que sabía caminar, hacía lo posible para salir de su cuna y correr por todos lados haciendo travesuras. Era viernes, el primero del año nuevo. Levi estaba en la estación de policía, Angie dirigía un evento infantil en la escuela primaria, y Sasha trabajaba a esas horas en la tienda de ropa de Petra. Mikasa cuidaría de su sobrina hasta que los demás regresaran, y luego se iría al restaurante donde trabajaba como pianista hasta que el último de los comensales se hubiese marchado. Nevaba de nuevo, y el frío empapaba las ventanas hasta cubrirlas por completo del blanco que dejaba el rastro de los copos de nieve. En casa de los Ackerman, la chimenea estaba encendida, y la chica de cabellos oscuros preparaba un biberón para Tamara. Papá, pronunció la pequeña mientras su tía limpiaba sus labios después de darle de comer. El enano no está. Advirtió Mikasa con la mía en brazos, caminando hacia la ventana para cerrar la persiana. Vendrá más tarde. Mami. También vendrá luego. Tú debes ir a dormir. ¿Quieres dormir con tu tía? No dormir. Tamara ladeó la cabeza con vehemencia, llevándose el dedo a la boca. Antes de que la muchacha respondiera, alguien llamó a la puerta.
Los dos últimos golpes fueron ahogados por la ráfaga de viento frío que golpeó la calle, y Mikasa esperó. 3 golpes más, y una silueta conocida apareció ante sus ojos cuando ella echó un vistazo a través de la mirilla de la puerta. Carla Jaeger estaba de pie en el porche de los Ackerman, tiritando de frío a pesar del abrigo costoso y espeso que llevaba puesto. La chica no tardó en abrirle, y una sonrisa se dibujó en la mujer de pelo castaño. Carla, hola, hija. Me disculpo por haber venido sin avisar, pero no sabía si querrías recibirme. Saliendo de su inesperado e incómodo asombro, Mikasa asintió, abriendo por completo la puerta. Puede pasar, o se congelará allí afuera. La puerta volvió a cerrarse. Carla dejó su abrigo sobre el perchero sin dejar de observar a la bebé. Ella debe ser Tamara, ¿no? Es tu viva imagen, Mikasa. ¿Me dejas alzarla? En un segundo, la niña había pasado a brazos de Carla. Dios mío. ¿Cómo es que no había conocido antes a una cosa tan hermosa? Tamara observaba los movimientos de la mujer con ojos curiosos mientras Carla admiraba el rostro de la pequeña. Mikasa desapareció, y un rato después regresó con una taza de chocolate caliente para la mujer. Tenga. Para el frío. No la esperaba, Carla. Oh, gracias, hija. Bueno, venir aquí fue una decisión de última hora. Declaró Carla antes de tomar un sorbo de chocolate. Tamara tocaba su cabello e intentaba llevárselo a la boca. Mikasa deseaba con todo el corazón que aquel nombre no fuera mencionado. Pero sus esperanzas no eran altas. Carla Jaeger no podía estar allí por otro motivo aparte de Eren. Espero que Faye esté bien. Faye está bien, también como es posible, aunque, últimamente no habla mucho. Carla se detuvo, y Mikasa intuyó que intentaba evadir un tema delicado. Pero mira qué preciosa eres, Tami. Hace muchos años no veía algo tan pequeño e inocente. Apuesto a que el capitán y la maestra Zoe deben estar enamorados de esta lindura, ¿no es así, princesa? Tamara siempre respondía a los mimos con una sonrisa y una carcajada acampanada. Era una niña feliz y risueña, como la versión pequeña y vivaracha de su tía. Maravillada, Carla continuó admirándola, y Mikasa tuvo que sacudir la cabeza ligeramente cuando en su cabeza se dibujó la imagen de aquella mujer con un nieto en su regazo. Un nieto, un pequeño bebé, hijo de Eren y ella. Pero eso ya no era probable. Me tranquiliza saber que Faye está bien. Carla asintió. Tamara continuó intentando comerse su cabello, y la mujer sonrió, con la melancolía marcada en la expresión cálida de sus ojos ambarinos. Eren solía hacer esto cuando era un bebé, es increíble que haya pasado tanto tiempo, y que aún lo recuerde tan claramente. Mikasa jadeó, y la punta de una estaca invisible rozó su corazón latiente, recordándole con amargura que la herida no tenía intenciones de cerrarse. Dios, por favor, no dejes que continúe, repetía para sus adentros, sin embargo, sabía que sus plegarias serían inútiles. No pensaba hablar ni responder al comentario de la mujer de cabellos castaños. No quería ni debía, aunque no comprendiera el propósito real de la visita de Carla, quien planeaba continuar su relato con toda la calma del mundo. Mi hijo solía ser tan tierno como Tamara, y a pesar de que ha cambiado mucho, no es un mal muchacho. Hubo una pausa. Mikasa apartó la mirada de Carla, y la mujer prosiguió. ¿Sabes por qué estoy aquí, verdad, hija? La chica se tardó en responder. Lo sé. Pero esto, solo escúchame, ¿sí? Suplicó Carla con energía, haciendo que Mikasa volviera a poner sus ojos en ella. No solo Eren te falló, Mikasa. También yo te fallé al no pedirte perdón en nombre de mi esposo cuando supe que él había sido cómplice en algo tan horrible. Yo tampoco lo sabía, o al menos no supe que Grisa estaba involucrado hasta que él se marchó y Eren me lo contó todo, pero sí sabía que mi hijastro había sido parte del asesinato de tus padres, y nunca te lo dije. Quise convencer a Eren de decirte la verdad, pero sé que si no lo hizo, fue porque no quería herirte. Mi hijo tenía miedo de perderte, Mikasa. Conozco a Eren mejor que nadie, soy su madre, y sé cuánto te ama. Lo he visto llorar, enfurecerse, he visto su frustración y su dolor, y sé que ocultarte la verdad fue algo estúpido. Pero, ¿acaso no nos vuelve estúpidos el amor? ¿Acaso no hacemos cosas tontas por la persona que amamos? Mikasa no podía responder. El espectro de un sollozo permanecía atrapado en su garganta, esperando por el momento justo para escapar. Sin embargo, sus ojos ya se habían inundado de tristezas que se acumulaban en ellos como gotas de agua salada. Tamara dijo algo que Carla no entendió, pero que al parecer, era un aviso de que quería bajar al suelo.
La mujer sonrió a la bebé en medio de su aflicción y la dejó ir, y Mikasa ignoró la escena, tragando saliva. Yo no, pronunció la chica. Sin embargo, sus cuerdas vocales no respondieron. Carla ladeó la cabeza. No te pido que vuelvas con él, Mikasa. Solo te pido que lo perdones. Mi Eren es como un muerto en vida, y no soporto verlo así. Un par de lágrimas mancharon el rostro seco de la muchacha. Mikasa las limpió rápidamente con sus dedos, pero eso no impidió que continuaran saliendo, deslizándose por sus mejillas hasta caer al piso y morir allí. Falle también debe perdonarme, y usted. Le hice una promesa a ella y no la cumplí, pero no quiero que me odie, Mikasa. Carla se puso en pie y caminó hacia la muchacha, extendiendo sus manos hacia ella para que las tomara. Falle no te odia, así como sé que tú no odias a Eren. Y yo, mi hija, no tengo nada que perdonarte. Un abrazo cálido y estrecho sucedió a las palabras de la mujer de cabellos gastados. Mikasa sollozó en brazos de Carla, con la frente apoyada en su hombro, mientras Carla acariciaba su cabeza de la misma forma en que solo una madre podía consolar. Lo amo. Susurró la chica, entre gimoteos entrecortados. Lo amo, pero me lastimó, entonces haz que cierre la herida junto a él. Hazlo, solo cuando consideres que ya es tiempo, pero nunca dejes de decírselo. Háganlo juntos, por el bien de ambos. Carla vio a la chica ladear la cabeza levemente. Sin embargo, no objetó al respecto. Todo lo que hizo fue besar su frente y volver a abrazarla. Mi madre habría sido igual que usted. Mencionó la chica, en voz tan baja que Carla apenas pudo oírla. La mujer alzó el rostro de la muchacha para así poder mirarla a los ojos. No puedo ser tu madre, Mikasa, pero sí puedo ser tu amiga, ¿de acuerdo? Mikasa asintió. Carla esbozó para ella una sonrisa maternal y acogedora. Sabes que puedes volver a casa cuando quieras. Falle y yo te estaremos esperando siempre. Lo sé. Respondió la muchacha al tiempo que Carla se alejaba de ella para despedir a Tamara con un beso. ¿No puede quedarse un poco más? Debo ir por Falle a la escuela, pero te esperaré en casa la próxima semana, por si quieres venir a cenar con nosotras. Mikasa asintió. Carla sonrió y tomó su abrigo y se vistió con él antes de salir. Pero la chica la detuvo en el instante en que una segunda ráfaga de aire polar agitó sus cabellos y atravesó sus tuétanos. Un segundo abrazo, más fuerte que el anterior. Porque Mikasa amaba también a Carla, y porque deseaba apartar la horrible sensación de vacío y pérdida que dejó en ella la ventisca invernal, como si aquel pudiera significar un último abrazo. Gracias. Pronunció Mikasa. Carla besó sus manos, y sus pies la hicieron salir de casa de los Ackerman, camino a su automóvil. Gracias a ti, por aparecer en la vida de mi hijo. Musitó la mujer de ojos ambarinos al entrar en su vehículo. Mikasa no cerró la puerta hasta ver el Mercedes alejarse de allí, perdiéndose en la lejanía, desvaneciéndose como un punto gris y solitario que mancillaba con timidez el blanco nieve de las calles de Trost. Un frío rayo de luz que despedía el sol en su punto más alto golpeó el vidrio verde de una botella que había caído al suelo, quebrándose en dos. Una gota de licor se escurrió de uno de los picos causados por la ruptura, y cayó en el charco de líquido carmesí que manchaba la entrada de aquel bar de mala muerte donde Eren había sido asaltado, tras haberse embriagado hasta los tuétanos. Sin un centavo en el bolsillo y una botella de licor en la mano, el muchacho resoplaba sobre un andén, ebrio y agonizante, con la ropa cubierta de nieve y barro, mientras la voz de su madre resonaba en su cabeza. La voz de Carla, implorando, suplicando a su hijo la noche anterior que no saliera de casa, seguida de la de él, como una réplica afanosa e iracunda que rechazaba el ruego de su progenitora, dejándola atrás. Y así, Eren se había marchado, prometiéndose que aquella sería la última noche en que ahogaría sus penas en alcohol. Pero allí estaba ahora, bajo el sol gélido de mediodía, lejos de casa y provocando la lástima de quienes pasaban junto a él. Su cabello castaño y largo y su escasa barba de semanas le daban la deplorable imagen de un pordiosero. Pero a él no podía importarle menos. Armin lo había abandonado, o al menos así parecía, al igual que Mikasa. Su madre lloraba su ausencia y su hermana resentía su desidia y el abandono de todos los adultos que la rodeaban. Y en medio de su embriaguez, Eren se preguntó si su existencia tenía algún sentido, después de haber caído en el agujero más oscuro y profundo. Con pasos lánguidos y espíritu abatido, el muchacho caminó lejos de aquel bar, dispuesto a regresar a casa. Se disculparía con Carla y con Falle, y así destaparía por fin el pozo en el que dormitaba por voluntad propia.
Sin embargo, el alcohol en sus venas retrasaba e imposibilitaba sus movimientos, haciéndolo caer de nuevo sobre la acera de una calle solitaria, una vez más, tras andar un largo trecho. El muchacho de cabellos castaos y mirada verde y fiera perdió el conocimiento, antes de escuchar una voz que le sacaría del abismo. Mikasa salió del auditorio por la puerta trasera. El frío helado de principios de enero la hizo tiritar en cuanto se vio fuera del lugar en donde se había realizado el concierto de los estudiantes más sobresalientes de la Facultad de Música. Era mediodía, pero el sol parecía haberse recubierto de una gruesa capa de hielo, como si quisiera enfriar el mismísimo infierno. «¡Taxi!», exclamó ella, apartando el cabello de su cara cuando la brisa lo hizo meterse en su boca. Un vehículo se detuvo frente al callejón y el conductor abrió la puerta, mientras la joven mujer luchaba por mantener el estuche de su violín en su hombro y su abrigo cerrado. El forcejeo se detuvo al entrar en el automóvil y poder liberarse al fin del peso de su instrumento. «¿A dónde la llevo, señorita?», preguntó el conductor, mirándola a través del espejo retrovisor. «Al barrio Karan S, por favor», respondió la muchacha mientras planchaba con la mano el borde del vestido que usaba bajo el abrigo. El hombre frente a ella asintió y el motor fue encendido, sin embargo, no le fue posible avanzar ni por una pulgada. «No, deténgase». «¿Pero qué? Deténgase». «¿Puede esperarme un momento, señor?», insistió ella, con la vista fija en la figura tendida sobre la acera que sus ojos divisaron a través de la ventana de su asiento. El conductor del taxi asintió y ella bajó del vehículo, corriendo de inmediato hacia el hombre en el suelo. La carretera desierta le permitió correr tanto como le fue posible. Mikasa habría podido reconocer aquel cabello castao, largo, suelto y desordenado, a miles de kilómetros de distancia. «Eren». Su voz sonaba ahogada, nerviosa, despavorida y trepidante. El dolor y la culpa que se acumularon en su garganta bajaron rápidamente hasta sus entrañas, enviando impulsos nerviosos a todo su cuerpo que desembocaron en tristeza convertida en lágrimas. El cuerpo ebrio de aquel hombre apenas pudo moverse. Al menos respiraba, pero eso no fue suficiente para que la chica dejara de preocuparse. Ella apartó de él la botella de licor que llevaba en la mano y se inclinó para levantarlo. «Déjame en paz», masculló Eren con palabras perezosas y alcoholizadas. Un rincón de su cerebro le hizo saber que aquella voz era conocida, pero él no tenía conciencia suficiente para preocuparse por ello. «Eren, levántate, por favor», él gruñó. Ella tomó aire, usando toda su fuerza para alzarlo en brazos y llevarlo hasta el taxi que esperaba por ella. No lo dejaría ahí, de ninguna manera, mucho menos después de notar que Eren Jaeger estaba demasiado ebrio como para cuidar de sí mismo o preocuparse por el hecho de que ella estaba junto a él en ese momento. El conductor del taxi abrió los ojos, pasmado, contemplando el instante en que la mujer alzaba al hombre borracho sin mucho esfuerzo. Mikasa caminó con Eren hasta el vehículo y lo dejó caer en el asiento trasero, junto a su violín. El chofer tragó saliva y tartamudeó, sin dejar de mirar al nuevo pasajero y su deplorable aspecto. «¿A Karan S, señorita?», preguntó el conductor, un tanto nervioso. Mikasa ladeó la cabeza. «A esto es». Frente al parque Sina. No se escuchó ni una palabra más, salvo el motor del automóvil que volvía a encenderse para conducir hasta el destino indicado. Eren no era consciente del mundo que aún giraba a su alrededor, ni de la mujer que ahora cuidaba de él. Mikasa evitó mirarlo durante toda la travesía, sabiendo que no sería capaz de contener su llanto si se atrevía a contemplarlo. El desorden reinaba de nuevo en el apartamento del tercer piso, en el edificio Sina. Mikasa abrió la puerta, con el brazo de Eren sobre sus hombros y suspiró ante el panorama, antes de dejarlo sobre el sillón más cercano a la entrada. La puerta fue cerrada y ella se deshizo del abrigo, de sus guantes, del violín y de sus zapatos, caminó hacia el vaho y abrió el grifo, dejando salir una descarga de agua helada hacia la tina. Recogió el borde de sus leggings y regresó con Eren, quien parecía no tener intenciones de despertar de su letargo. «Eren», volvió a llamarlo, apartando el pelo de su cara. «Eren, despierta». Un par de ojos color turquesa intensos se asomaron tras los párpados que con pereza se abrieron ante la realidad. Él la vio, jurando que la presencia de la mujer frente a él no era más que un truco de su mente ebria. Entonces ladeó la cabeza con vehemencia, y ella lo sujetó para no dejarlo caer al suelo. «Estoy muerto, ¿verdad?», cuestionó él, en medio de su embriaguez, tan claramente como su lengua dormida se lo permitió. Mikasa jadeó al escuchar su pregunta. «No, no. Si estuviera muerto, estaría en el infierno, pero tú eres demasiado pura para estar en un lugar como ese».
Debo estar soando. La muchacha ahogó un sollozo, y una de sus lágrimas cayó sobre el brazo de Eren. No digas tonterías y ven conmigo. Su voz no se quebró, a pesar de su dolor. Ella tampoco. Eren fue llevado hasta el vao, y un grito desesperado se escuchó en todo el piso cuando ella lo hizo entrar en el agua helada de la baera. Él mancilló el agua con sus ropas sucias, y el agua mojó el vestido y los leggings que ella tanto había intentado proteger. «Sácame de aquí». «No», respondió ella enérgicamente, pero con calma, mientras el agua fría se deslizaba sobre la cabeza y ropas del muchacho, despertándolo de su trance alcohólico con violencia. A pesar de las circunstancias, Mikasa lo ayudó a desnudarse, evadiendo su mirada tanto como le fue posible. Sin embargo, aquel par de ojos de fuego color turquesa no se apartaron de ella. Dump dump. Dump dump. Como dos relojes sincronizados a la perfección, sus corazones volvían a latir, el uno al compás del otro. Eren no dijo una sola palabra al salir de la tina. Tampoco Mikasa. El silencio invadió la habitación y los cimientos de su dolor mientras ella envolvía una toalla alrededor de él y lo hacía sentarse de nuevo para rasurar la mísera barba de chivo que él había dejado crecer por su descuido intencional. La muchacha parecía concentrada, evitando mirarlo, tal y como había hecho todo ese tiempo. Pero él no podía dejar de observarla. Y el silencio continuaba hambriento, devorando sus palabras. Eren tiritaba, mareado. Ella encendió la calefacción y le cepilló los dientes sin hacer ruido. Las voces se agolpaban en sus gargantas, ansiosas por liberarse, y los labios se escondían, temerosos de dilatar el deseo que los carcomía por volver a unirse en una danza frenética. ¿Por qué estás aquí? Dump dump. Dump. El corazón de Mikasa se detuvo cuando la voz de Eren invadió sus sentidos como un veneno mortal. Ella no lo miró. La cuchilla se deslizó por última vez sobre la piel del muchacho, quitando los últimos vellos que quedaban. «Porque no podía dejarte en esa calle», contestó ella, limpiando con una toalla los restos de espuma de afeitar de la cara de él. «No debiste molestarte. Tú no debiste embriagarte». Silencio de nuevo. Eren suspiró antes de volver a pronunciar palabra. «Al parecer, eso es lo único que se me da bien». «No lo creo», protestó ella. Él resopló. «Ah, ¿no? Pues mírame. Soy un saco de basura andante». «Eren, por favor», suplicó la muchacha con tristeza. Él la miró con fiereza. «¿Por favor, qué?». Con las lágrimas aguijoneando el gris de sus ojos, Mikasa bajó la mirada. «No hables así». «¿Por qué? ¿Acaso no es la verdad?». Ella ladeó la cabeza. «No lo es». Una pausa. Por unos instantes, solo se escucharon las respiraciones pesadas de dos pares de pulmones. «¿No? Entonces dime por qué me dejaste y ahora vienes aquí, a cuidarme como si fuéramos algo. ¿Acaso sientes lástima? ¿O es que quieres jugar conmigo?». «Eren, no hagas esto más difícil, dímelo, Mikasa. Ni siquiera deberías estar aquí». «No, cuando sabes que lo único que haces es reabrir el hueco que dejaste el día que saliste a este mismo cuarto y no volviste». Mikasa no pudo evitarlo. Cada palabra que rodaba de su lengua era como una estaca ponzosa a su corazón lastimado. Ella se apartó. Él asió su mueca, evitando que se alejara. «Eren, ya basta, no. Es mejor que me vaya, no. No te irás hasta que me des una razón válida por la que me dejaste ese día. Porque desde entonces no puedo dormir, no puedo vivir tranquilo mientras te sigo viendo en todas partes como un maldito fantasma, aunque ya no estés aquí». Mikasa dejó de forcejear con él, y a cambio, jadeó con indignación, fulminándolo con la mirada. Eren no la dejó ir. Y no pensaba hacerlo. ¿Una razón? ¿Piensas que es poco haber hecho lo que hiciste? ¿Es poco para ti haberme ocultado la verdad por tanto tiempo? Ya te dije por qué lo hice. Bramó él, con la ira hirviendo en sus venas. Entonces soltó su mueca, pero no se apartó de ella. La furia se reflejaba en sus ojos como dos llamas verdes y abrasadoras. Te dije que no quería perderte, que tenía miedo. Pero no te importó. Sigues comportándote como una hipócrita que me culpa de todo lo que pasó, como si yo tuviera algo que ver en eso. Pero, ¿sabes una cosa, Mikasa? No tuve nada que ver. Solo soy una víctima del error de mi papá y mi hermano, al igual que tú. Y lo sabes. Sé que lo sabes. Pero te importa una mierda. No, Eren. No. La voz de la muchacha, débil y famélica, se sacudía como un terremoto. Las cosas no son como dices, y crees que eres el único que sufre, pero tú lo hiciste primero conmigo.
Me reclamas por lo herido que estás, pero tú me heriste primero. Me mentiste, Eren. Frustrado, Eren pateó una silla, llevándose las manos a la cabeza. ¿Y crees que lo hice por gusto, joder? ¿Crees que quería hacer algo como eso? Durante meses me rompí los sesos tratando de buscar una manera de decirte la verdad sin arriesgar esto, pero todo me salió al revés, y mira. Aquí estamos ahora, tú odiándome y yo, ¿qué? El aliento se atrapó en la garganta de la chica. ¿De dónde? Eren, yo no te odio, nunca, Mikasa resopló. Esto no tiene ningún sentido. Eren habría podido jurar que sus ojos no percibieron el momento en el que la chica salió de la habitación, camino a la sala. Su intención, probablemente, era marcharse. Pero él no estaba dispuesto a permitir que eso sucediera. No te vayas. Imploró con energía. Sin embargo, su voz amenazaba con dejar entrever la súplica agónica que se escondía en su garganta. Yo no debería estar aquí. ¿Por qué no? ¿De qué tienes miedo? ¿De perdonarme? ¿Qué? No, Eren, por favor, entonces hablemos. Quédate conmigo y resolvamos esto de una maldita vez. Porque yo no quiero estar lejos de ti por más tiempo. No es justo, no es correcto, no es. Eren, por favor, escúchame. Solo, un momento. Solo uno. Antes de percatarse del espacio que la rodeaba, Mikasa se hallaba atrapada entre Eren y la pared. Los ojos verdes devoraban los grises, y las bocas se hacían agua ante la cercanía inminente. El olor a jengibre y hierbabuena del aliento de Eren invadía sus sentidos, mareándola, envolviéndola de nuevo en la tibieza de un hogar que había anhelado volver a sentir. Los dedos del muchacho temblaron ante la perspectiva de volver a tocarla, de volver a aspirar su aroma embriagante y... tocar con sus labios cada uno de los poros de su piel. Ella jadeó, con digna impotencia, sabiendo que no sería capaz de resistirse a su seductor y siniestro propósito. Estaba perdida. Pero, ¿acaso no había estado deseando perderse ella también? Las comisuras de sus labios se tocaron con torpeza, como si él pidiera permiso para besarla. Ansiosa, Mikasa deslizó sus manos hasta los hombros de él, al tiempo que Eren la estrechó entre sus brazos, apretándola contra su pecho para luego unirse en un beso dulce y apacible que pronto se convertiría en el más ávido y desalmado. Necesidad, deseo, desesperación, un beso confundido entre el amor y la ira llevó a Eren a desgarrar los leggings de la chica, en el instante en que ella lo rodeó con sus piernas. El vestido que ella llevaba cayó al suelo, al igual que la toalla que cubría la mitad del cuerpo del muchacho. Juntos habrían podido derretir la nieve que caía fuera con todo el calor que irradiaban. Te deseo, Mikasa. Sus bocas volvieron a unirse. Unos segundos más tarde, ella dejó de besarlo. Él esperó, observándola con tensa expectación. Ella puso los pies en el suelo, cerrando el sostén que él había intentado quitarle, empujándolo para poder apartarse. No puedo. Replicó ella con voz débil, evitando mirar su desnudez y su erección visible. ¿Qué? No, Eren, necesito tiempo. Mikasa se alejó, recogiendo el vestido del suelo para cubrir la piel que su ropa interior no podía. Desorientado, Eren se giró hacia ella, observando sus movimientos sin dejar de parpadear. ¿Tiempo? Ella se tardó en responder. Sí. ¿Tiempo para qué, maldita sea? Reclamó él en voz alta, cubriendo aquella rigidez de su cuerpo que ahora se hacía tan humillante. Hemos tenido semanas enteras. Meses. ¿Es que no puedes ver qué tan desesperado estoy? ¿No puedes ver que te deseo? ¿Que mi cuerpo ruega por ti, y que todo en mí grita tu nombre, Mikasa? Solo quiero besarte, follarte, hacerte el amor porque han pasado meses, ¿y ahora dices eso? No soy culpable de nada de esto. No hice nada de esa mierda, pero aquí estoy, pagando por los malditos errores de mi familia, y dices que necesitas tiempo. Estoy confundida, Eren, explicó ella, de espaldas a él mientras se vestía de nuevo. Ella decidió ignorar y abandonar los leggings rotos. El muchacho se llevó las manos a la cabeza en desesperación, como si luchara consigo mismo por no perder la cordura. Confundida porque, maldita sea, debes estar bromeando. No. Esta vez fue ella quien perdió los estribos. Si me entendieras al menos un poco, dejarías de quejarte por lo injusto que ha sido todo para ti, y pensarías en cuán injusta ha sido la vida conmigo desde hace 8 años, Eren.
Luego debo soportar que la persona que amo me oculte la verdad, y que pretenda que no ha pasado nada, cuando en realidad, esto es lo peor que has podido hacerme. Puedo perdonarte, sí, pero no me pidas que actúe como si no me importara, y como si fueras el único lastimado aquí, porque no es así. Pues debes superarlo ya, Mikasa. Ellos están muertos. Murieron hace 8 años y no hay nada que puedas hacer para revertirlo. ¿Me escuchas? Eren lo había roto. El sonido de un corazón de cristal que se resquebrajaba perforó los oídos de ambos. Aquel era el dardo más doloroso y agudo que Eren le había lanzado. Los ojos de Mikasa se humedecieron con lágrimas afiladas. Era como haberse estrellado contra el frío e implacable muro de la realidad, y su desconsuelo ardía como el infierno. La muchacha ahogó un grito, cubriéndose la boca con el dorso de la mano, presenciando el instante en que los ojos de Eren se inundaban de un arrepentimiento inmediato. Sin embargo, no estaba segura de poder cargar con algo como eso. Eren corrió tras ella en cuanto la vio caminar hacia la puerta, haciendo su mueca para no dejarla ir. Suéltame, no, joder, no. Mikasa, perdóname. No fue eso lo que quise decir, maldita sea. Con la voz ahogada, Eren carraspeó. No quiero que te vayas. Lo siento. Déjame ir. Pronunció ella, con la voz convertida en una mezcla entre exigencia y súplica. Eren no pensaba soltarla, y era como si toda la fuerza en ella se hubiese agotado. Lo hecho está hecho, Eren. Nada cambiará lo que acabas de decir. No. Lo que quise decir fue, que debes continuar viviendo tu vida sin atormentarte por el fantasma de la muerte de tus padres. Mikasa resopló amargamente. ¿Crees que es fácil? Replicó la muchacha, liberándose al fin. Su respiración entrecortada debilitaba sus palabras, y las lágrimas se deslizaban desvergonzadamente sobre sus mejillas. Vi cómo cortaron la garganta de mi mamá frente a mí y vi su sangre y la de papá en el suelo. Tuve pesadillas durante años por culpa de las personas que los asesinaron. Los Tigur, John Leonard, mi tío, tu padre y tu hermano. Sí, tal vez tienes razón y debí dejarlos ir hace tiempo. Pero es imposible cuando sus asesinos siguen libres y existe gente dispuesta a cubrirlos. Mikasa, yo no, cállate. No sabes nada, Eren. No sabes lo que se siente. Tu padre se fue huyendo, pero está vivo, al igual que Carla. No sabes qué se siente ver cómo matan a quienes te dieron la vida. No sabes qué se siente quedar huérfano y solo, con un hermano mayor que debe trabajar hasta altas horas de la noche para mantenerte. No sabes lo que es perderlo todo. Es por eso que dices que debo superarlo. Pero deberías ponerte en mis zapatos y saber lo que siento cada vez que cierro los ojos y los veo morir, una y otra vez. Eren enmudeció. En el fondo, el muchacho sabía con certeza que no habían palabras suficientes para enmendar lo que había salido de su boca. Mikasa se tragó sus lágrimas, agarró sus cosas y caminó hacia la puerta con gesto digno. Una parte de sí misma le decía que debía marcharse y dejarlo atrás, pero la otra, es que en realidad quería irse. ¿Acaso era su deseo terminarlo todo allí, en ese instante y de esa forma? Su duda aumentó en cuando la mano de Eren volvió a sujetar su brazo, haciéndola retroceder, dejando que todo cayera al suelo. Perdóname, por favor. El aire comprimía sus pulmones, haciendo que su voz se enganchara a las paredes de su garganta. Ella ladeó la cabeza en negación, sollozando sin alzar la mirada. Mikasa, no. No te vayas. Déjame en paz. Mikasa, por favor, desearía no haberte conocido. La estocada que él había dado fue regresada con crueldad a su propia alma. Desearía poder devolver el tiempo y no haberme encontrado contigo, ni dejar que arruinaras la poca cordura que me quedaba. Ella hizo una pausa. Eren parecía morir con cada letra que rodaba de su lengua. Te odio, silencio. Ninguno de los dos parecía poder entender lo que ocurría. Ni siquiera Mikasa. Él se preguntó si lo que acababa de escuchar era cierto. Ella lo miró a los ojos temerosa, arrepentida. Esta vez, el tiempo sí merecía ser devuelto, y así desvanecer las palabras que tanto los habían lacerado. Eren se apartó, como si sus dedos se hubiesen convertido en arena al soltarlos de ella, y sus ojos se convirtieron en un par de lagunas color turquesa. Mikasa cayó al suelo de rodillas, y su llanto no pudo ser contenido ni un segundo más. Él apoyó la espalda contra la pared, y el peso de su tristeza lo hizo deslizarse hasta caer al piso, con los ojos perdidos en la nada y el pecho vacío. Ni siquiera estaba seguro de poder continuar respirando. Ella tampoco, y la quietud los consumió como un cazador a su presa. Por algunos minutos, el movimiento cesó en aquel lugar. Solo se escuchaban respiraciones dolorosas y exhaustas.
Unos minutos más tarde, el muchacho caminó hacia la salida cabizbajo, con el alma rota y las manos en los bolsillos, después de vestirse rápidamente con lo primero que pudo tomar. Pero mi casa no podía permitir que él se marchara tan de repente, de esa ciudad. No así, sin haberle dicho que lo que salió de su boca no era cierto. Eren tomó aire para decir algo, sin embargo, nada salió de él. Ella esperó, y sus ojos observaron con temor el instante en que agarró el pomo de la puerta para marcharse. Eren. Le llamó, con el corazón palpitando en su garganta. Él se detuvo. No te vayas. Eren se giró hacia ella. ¿Para qué me quieres aquí? ¿Quieres que volvamos a herirnos? No, mi casa. Tal vez tienes razón. Tal vez nunca debimos encontrarnos y tú estarías mejor ahora. No, no digas eso, por favor. Tú acabas de decirlo. No es cierto. Lo es. Todo lo que mi familia y yo hemos hecho es arruinar tu vida. Y no quiero ser parte de eso. Eren entreabrió la puerta. Mikasa cerró las manos en puños, tensando la mandíbula. Eren, no te vayas. La angustia los conectaba, y también el deseo. Ambos buscaban una excusa, un motivo más para no alejarse. Espero que no estés aquí cuando regrese, Mikasa. Ella tomó aire antes de volver a pronunciar palabra. Si sales por esa maldita puerta, juro que te mataré, Eren Jaeger. Lo juro por Dios. La voz metálica y rotunda de la muchacha lo hizo mirarla. La puerta fue cerrada, y el verde de sus ojos se fundió con el gris de los de ella. Ven aquí. 8 pasos fue todo lo necesario para que dos almas hambrientas volvieran a chocarse la una con la otra. Ansioso, el muchacho de cabellos gastados corrió hacia ella, colisionando con su cuerpo y con su boca en un beso voraz y cargado de electricidad. Electricidad que invadió sus sentidos, sus músculos y torrentes sanguíneos. Deseosa por sentirlo contra su cuerpo, Mikasa rodeó con sus piernas las caderas del hombre que la besaba, perdido en el delirio de su piel. Tan necesitados y exigentes el uno del otro, no se molestaron en remover sus ropas, salvo hacer a un lado la tela necesaria, en medio de besos ávidos, mordidas ansiosas y gemidos y embestidas que se robaban de a poco el aliento que quedaba en ellos cuando Eren clavaba los dedos en su trasero, enterrándose en ella, reclamándola como suya. El fuego parecía eterno entre ambos, pues ni siquiera cesó cuando un jadeo unísono y concluyente los hizo detenerse. Ella apoyó la cabeza en la pared, y él apoyó su frente contra la de ella sin soltar sus muslos para no dejarla caer. Todo había sido rápido, pero el deseo de ambos no daba espera. Allí de pies, Eren recuperó el aliento y cubrió su cara de besos fugaces, mientras ella se aferraba con fuerza a su cuello, como si tuviera miedo de perderlo. Lo siento. Lo siento mucho. Perdóname. Sollozó él sin dejar de besarla. Ella asintió, deslizó las manos hasta su rostro y lo encerró en ellas, cerrando los ojos para besarlo una vez más. Perdóname tú a mí, perdóname. Él la detuvo al estrellar sus labios contra los de ella, y entonces pudo saborear las lágrimas que habían salido de sus ojos. Te amo. ¿Sabes que te amo, Eren? Con dedos gentiles, Eren limpió sus lágrimas y acarició sus labios, antes de salir de ella. Esbozó media sonrisa y la alzó en brazos para entrar de nuevo en la habitación de la que habían salido minutos atrás, cuando ambos creían que no había forma de remediar lo que parecía irremediable. Yo también te amo. Trastornado por el brillo de aquellos ojos grises, Eren entrelazó sus labios con los de la mujer y ella lo estrechó contra sí misma al sentir sus manos en su espalda, tirando de los bordes de su vestido para despojarla de él, desvistiéndola lentamente. Los dos sonrieron, mirándose a los ojos y desnudándose los cuerpos y los espíritus, como si aquel fuera el instante más sublime y excelso de sus vidas. El vestido cayó al suelo, y también un par de pantalones que Eren lanzó lejos, dedicando un beso travieso y una sonrisa torcida contra su cuello y sus hombros, tomándose su tiempo para besar cada rincón de su piel de porcelana y alabar su cuerpo a medida que continuaba. Mikasa jadeó, sintiendo cómo volvía a encenderse aquella hoguera en sus entrañas que le exigía más de él. El sol de invierno se hacía más cálido al filtrarse por la ventana y tocar su piel, compartiendo con las manos del muchacho la dicha de deslizarse sobre ella en una danza pretenciosa y anhelada.
Ella volvió a besarlo y él la dejó caer sobre la cama, para devorarla con sus ojos y contemplarla con el deseo que ebullía en sus vísceras. La boca tibia de Eren dejó un rastro cosquilloso e imborrable de besos ardientes sobre su piel. Mentón, clavícula, pechos, pezones, abdomen, caderas, ombligo, pelvis, muslos y entrepierna, hasta llegar a aquel punto que la hizo sujetarse de las sábanas y del cabello del hombre que besaba su núcleo con avidez y pasión desbordante. Mikasa mordió el labio y gimió su nombre entre suspiros intermitentes, aprisionando su cabeza castaña entre sus piernas, entre convulsiones involuntarias de placer y movimientos espasmódicos que lo hacían reír y lagrimear de felicidad, al recordar lo mucho que la había extrañado. Aquel era su paraíso, el lugar donde bebía de su líquido aterciopelado como si se tratara del néctar de los dioses del Olimpo, mientras las paredes de la habitación atestiguaban el último suspiro que salía de la garganta de la muchacha cuando sus piernas se relajaron sobre la cama y la boca de Eren hizo su camino hacia el norte hasta concluir su viaje en sus labios, haciendo de ella su lugar favorito. Ella sonrió al besarlo. Sin decirle una sola palabra, Mikasa lo empujó con cuidado hasta hacerlo caer sobre su espalda, pues su lengua deseaba probarlo, enfundando con su boca la exquisitez de su sexo cálido y erecto, lamiendo, succionando con ganas inquietas el infierno de su deseo, despertando la última de sus terminaciones nerviosas, desprendiendo de su cuerpo miles de jadeos despiadados que dibujaban el nombre de la mujer de cabellos oscuros. Antes de acabar, Eren tiró de ella y la estrechó entre sus brazos, aprisionándola entre él y la cama. Miles de universos se desprendieron del placer de sus cuerpos como gotas de sudor, ambos vibrando ante la sobredosis de amor, de ese que desordenaba el corazón y hacía indomables sus respiraciones. Sus cuerpos hicieron armonía en cada poro de la piel cuando Eren se clavó en ella, fuerte, duro, lento, frenético, inquieto y dulce, queriendo expresar sus sentimientos de todas las formas posibles, decirle con cada movimiento lo mucho que lamentaba haberla herido, mirándola a los ojos con fiereza y calidez, porque ella le sacaba la más desquiciada ternura. Mikasa cerró sus piernas alrededor de su cintura y sus brazos rodearon su torso y su cuello, con sus uvas haciendo hogar en su piel. La danza era lenta pero firme, tomándose el tiempo necesario para alargar su deseo y extender el placer, disfrutando del amor físico tanto como les fuera posible. Eren adoraba su voz y los chillidos que lloraban su nombre, los gemidos que se metían en sus oídos y que él se tragaba al besarla cuando ambos se deleitaban al paso repetido y perseverante de su carne dentro de ella, flexionando cada músculo, cada línea que se marcaba en sus cuerpos al choque jactancioso y delirante de sus pieles. Ella sollozó, entre embestidas y besos inclementes. Él detuvo sus labios para mirarla, sin dejar de hundirse en ella tanto como su cuerpo se lo exigía. Mikasa se aferró a sus ojos, a sus manos y a su alma, con la retina llena de melancolía y ansias. Fue entonces cuando él habló, sin dejar de moverse. ¿Quieres que me detenga?, preguntó temeroso. Ella ladeó la cabeza. Eren, aquí estoy. La muchacha apretó los párpados cuando una de sus embestidas le cortó el aliento. No vuelvas a mentirme. Ella jadeó, con las uvas incrustadas en su espalda dejando heridas sangrientas, sintiendo hasta el alma cada estocada. Por favor. Los ojos verdes consumieron a los grises con fiereza. Eren entrelazó sus dedos con los de la mujer y ambos dejaron escapar un suspiro agónico y ardiente. Él no se detenía, incesante y llameante. Ella moría y volvía a la vida en sus ojos y en su cuerpo, y cada latido, cada pulsación llevaba su nombre escrito en su pecho. Nunca más. Nunca más. Él habló, y ella confió en él con ceguera, porque sabía que él no la lastimaría de nuevo. De repente, Eren se sintió atacado por su amor como un huracán apocalíptico. Porque ella quería darle de eso que había recibido, amarlo de la misma forma en que él lo hacía con ella, sentándose sobre él, dominándolo bajo el hechizo de sus manos y sus ojos y su lengua jugando en su boca, con los dedos apoyados sobre su pecho, moviéndose sobre él, montándolo con fuerza, con pasión, con tal solemnidad que incluso los ángeles tenían celos de su forma de hacerle el amor, observándolo mientras él perdía el control al convertirse en su presa. Incluso la naturaleza resentía la forma en que ella cubría su cuerpo con el suyo propio, sin querer apartarse de él. Ella jadeó, respiró, gimió. Él suspiró, susurró, murmurando alabanzas contra su piel, llenándola con todo su ser, con toda su humanidad. Mikasa Ackerman podía contar con los dedos de la mano las veces en que había sido plenamente feliz, y esa era una de esas veces. Aquella noche, Eren Jaeger era el hombre más afortunado del planeta. Ella era suya, él era suyo. Y ni siquiera Dios podía negarlo. ¿Cómo?
dijo él, respirando con dificultad en medio de su éxtasis sudoroso. Mikasa dejó escapar un largo y jadeante gemido, sintiendo los dedos de él recorrer su piel, haciéndola temblar bajo su toque. ¿Cómo qué? ¿Cómo es que uno puede? Él ahogó un gemido. Estar tan enamorado como para... Eren dejó salir un suspiro entrecortado. Sentir que el mundo no es suficiente para soportar el peso de mi pecho. Ella se movía con firmeza, lento, con su labio inferior entre sus dientes, uniendo su frente a la de él, con una mano en su hombro y la otra tenazmente cerrada en su cabello. Los dedos de Eren esparcían sus huellas por todo el cuerpo de la muchacha, sujetándola violentamente hasta volver a posarla bajo su cuerpo y así penetrarla hasta quedar sin fuerzas, mientras ambos ponían a prueba la estructura de la cama. Ella ladeó la cabeza. Sus labios se entrelazaron y las manos de la chica bajaron hasta el trasero del hombre que la amaba, como si eso pudiera hacer más intensas sus embestidas. Eren. Jadeó ella contra su boca, ya sin aliento. Él murmuró una respuesta corta. No lo sé, pero... Ella dejó escapar un sollozo ahogado en el instante en que él tocó su punto débil, frotándolo tan delicadamente como lo deseaba. No me dejes. No te apartes de mí, por favor. No lo haré. No lo hagas tú de nuevo, porque no lo soportaría. No, sus bocas se devoraron vorazmente. Sus cuerpos temblaron ante la exquisita amenaza de una culminación gloriosa, triunfante, mutua y exhaustiva. Te amo, Mikasa. Ella asintió con vehemencia, aferrándose a él hasta concluir y fallecer debajo de él y con él, al mismo tiempo, sofocando un grito que se perdió en la imprudencia de sus respiraciones agitadas. Ambos cerraron los ojos, el uno sobre el otro, abrazados, tragando saliva y recuperándose de la ferviente escena en la que ambos fueron protagonistas. Mikasa se acurrucó en su pecho y él deslizó sus dedos sobre su pelo y sobre la cicatriz en su mejilla derecha, entrelazando las manos que quedaban libres para que ella pudiera tomar sus dedos y besar cada uno de ellos, recordándole entre susurros y agradecimientos todas las veces que la había salvado de todo, e incluso de sí misma, pidiéndole perdón una y otra vez por haberlo lastimado. Besos perezosos y palabras dulces clausuraron la velada. Ella fue la primera en caer dormida, y Eren veló su sueño, preguntándose cómo es que había sido tan afortunado de encontrarla aún sin merecerla. Entonces, mirando el frío sol de principios de enero a través de la ventana de su habitación, Eren supo que no había otra mujer con quien él quisiera pasar el resto de su vida. Solo ella. Solo Mikasa. Levi Ackerman dio con Ken y en cuanto Porco Galliard fue interrogado y encarcelado por su colaboración con la familia Tibur, espiando para ellos las operaciones de la policía de Trost. El joven policía pelirrojo confesó haber perseguido a Eren Jaeger para amenazar a su padre y hacerlo callar. Confesó haber vigilado, sin éxito, la residencia del capitán Ackerman y su familia, así como confesó ser quien instalara el micrófono oculto en la oficina de su superior para que Billy Tibur pudiera conocer los movimientos del policía que le daba caza y poder escapar de los escondites que había establecido por toda la ciudad, huyendo como un animal rastrero sin poder hacer uso de la fortuna que había obtenido de forma ilícita. Levi lo hizo hablar, extrayendo de él hasta la última gota de información que fue posible obtener, incluyendo el paradero de Kenny, quien había hecho de Trost su madriguera personal. El escuadrón de operaciones especiales del capitán Ackerman esperaba por instrucciones aquella misma tarde. Con pasos fuertes y firmes, Levi entró en la sala principal del cuartel, guardando su arma en la funda que colgaba de su cintura antes de dar un golpe sobre la mesa y hacer que todos sus subordinados le miraran. Kenny Ackerman sabe cómo trabaja la policía porque él mismo fue uno de nosotros, así que no cometan errores ni hagan movimientos predecibles. Los estará esperando si logra vernos. Protejan la casa Jaeger y no permitan que Kenny se acerque. Está solo, pero eso no lo hace menos peligroso. Si deben dispararle, háganlo, pero no lo maten. Lo quiero vivo, ¿me escucharon? Sí, señor. Las voces de los miembros del escuadrón resonaron en toda la sala. Muévanse todos, exigió el capitán. Sus subordinados salieron de inmediato, camino a los vehículos que los llevarían hasta el destino indicado. Moblit. Señor. ¿Enviaste el grupo que te pedí para que protejan a mi familia? No sabemos si los Tibur tienen hombres vigilándome a mí y a los míos, preguntó él. El oficial Werner asintió de inmediato. Bien. Ahora vámonos, no podemos perder más tiempo. Sí, señor. Levi sacó su teléfono de su bolsillo mientras caminaba hacia la salida, deslizó el dedo sobre la pantalla y marcó el número de su hermana.
Pero todo lo que logró escuchar fue la contestadora. Estúpida mocosa, responde. 23 llamadas después, el capitán se dio por vencido. No dejaría un mensaje de voz. Después de todo, era mejor que el casa estuviera lejos mientras el operativo se llevaba a cabo. Angie, Tamara y Sasa estaban en casa, protegidas, y eso lo tranquilizaba. Pero su hermana, a él no le quedaba más remedio que esperar que su hermana estuviera sana y salva. Faltaba una hora para la puesta del sol cuando Mikasa despertó. De espaldas a Eren y con su brazo alrededor de su cintura, la muchacha se frotó los ojos, se giró hacia él y sonrió, observando con detalle las pestañas que adornaban los párpados cerrados del hombre dormido frente a ella, la tersura de sus labios, apartando de su frente las hebras desordenadas de cabello castaño que se habían pegado a su piel por culpa del sudor. La luz brillante del ocaso se filtraba por la ventana, y ella supo que pronto anochecería, así que decidió despertarlo sutilmente, esparciendo besos por toda su cara y su pecho hasta lograr que un par de perlas color turquesa se asomaran bajo los párpados adormecidos. Eren frunció el entrecejo en medio de su sopor y luego sonrió ampliamente, al tiempo que ella dejaba caer su mano sobre su rostro. Dime que no estoy soando. Mikasa dejó escapar una risita al escucharlo. Luego ladeó la cabeza con vehemencia. No. No lo estás. Un preludio de besos interrumpió la conversación. Me gustó esta reconciliación. Deberíamos pelearnos más seguido. Bromeó Eren, haciendo que ella ladeara la cabeza de nuevo entre risas. ¿Estás loco, Jaeger? Tal vez. Él estrechó su boca contra la mejilla de la muchacha. Mikasa se apartó para peinarlo, recogiendo el cabello de su amante en un moho improvisado antes de volver a apoyar la cabeza contra la almohada. Quedémonos aquí el resto de la noche. Oye, debo ir a trabajar, SHH. Eren detuvo su explicación poniendo su dedo índice en los labios de la muchacha. No vayas. Renuncia a ese trabajo. Regresa con mamá y con Faye y no te vayas nunca más, Eren, Faye me odia. Respondió ella con desánimo y un suspiro pesado. No. Replicó él, sacudiendo la cabeza. Odia lo que pasó, pero no a ti. Podemos hablar con ella y explicarle todo, decirle que todo está bien ahora. Lo entenderá. Carla te quiere de vuelta y ella también, Mikasa. No necesitas regresar a ese restaurante a entretener a toda esa gente de clase alta tocando ese aburrido piano, no me mires así. Armin me lo contó todo. Renuncia y vamos a casa esta noche. A mamá le gustará vernos llegar juntos. Mikasa lo observó con tenso asombro por unos segundos. Luego suspiró y sonrió levemente, mientras él convertía el cuello de la chica en un escondite para su rostro, entrelazando sus piernas con las de ella. Será vergonzoso pedirle trabajo a tu madre de nuevo. Claro que no. Eren dedicó un beso sonoro a su piel desde donde estaba. No tendrás que pedirlo porque ella te lo devolverá aunque no digas una sola palabra. Digamos que tienes razón. Pero al menos debo ir al restaurante y renunciar formalmente. No es necesario. Él aumentaba la frecuencia de los besos en su cuello al tiempo que la estrechaba más contra su cuerpo. Le dirás a Armin que haga una carta de renuncia por ti y la enviarás mañana a primera hora. Debo hacerlo yo misma, Eren. Y no mañana. Hoy. Sí. Como digas. Con un movimiento sutil e inesperado, Eren se posó sobre ella, metiéndose entre sus piernas y aprisionándola entre él y la cama. Ella gimió ante el roce, pero no pensaba ceder de inmediato. No estás escuchando nada de lo que digo, ¿verdad? No. Un beso más. Ella habló contra sus labios. Eres un idiota. Pero soy tu idiota. Esta vez, la boca de Mikasa respondió con la misma intensidad. ¿Por qué quieres ir donde Carla? Podríamos quedarnos aquí e ir mañana al amanecer. Aquella frase detuvo a Eren, como si una estaca culposa le hubiese perforado las entrañas. Porque fui un imbécil con ella anoche. Me pidió que no saliera de casa, pero fui, y me emborraché, y el resto ya lo sabes. Quiero ir y disculparme, y darle la buena nueva. Mikasa lo miró a los ojos, pensativa. Esta vez fue ella quien le dio un beso fugaz en los labios. Entonces nos damos un baño primero y luego iremos con Carla. Ah, ahora que lo recuerdo, rompiste mis leggings y mi vestido está hecho un asco. Anunció ella, quitándoselo de encima para luego cubrirse con una sábana y levantarse de la cama. Eso no es problema. Tengo ropa tuya en el closet. Bueno, ya veo que fue una ventaja no venir por ella jamás. Comentó la muchacha con un suspiro. Eren sonrió, agitando la cabeza.
¿Puedo hacerte el amor en la ducha? Él le guió el ojo. Ella sonrió con coquetería, contoneándose inconscientemente. Las palabras no fueron necesarias para conocer la respuesta, aunque ambos sabían que el tiempo bajo el agua se haría un poco más extenso de lo normal. Había anochecido cuando ambos bajaron al estacionamiento del edificio y caminaron hacia el BMW blanco. Sin embargo, Eren parecía nervioso y distraído. Mikasa lo notó cuando lo vio dejar caer las llaves del automóvil. Eren. ¿Estás bien? Él asintió. Ella se acercó a él, sujetando con dulzura el rostro de su amante entre sus manos. Pareces preocupado. No, no lo sé. Es como si hubiese olvidado algo. Bien. Podemos regresar si lo recuerdas, ¿de acuerdo? Declaró ella, intentando calmarlo con un beso. Eren asintió de nuevo. ¿Quieres que conduzca yo? Sí. Por favor. Las llaves pasaron a manos de Mikasa. Un minuto después, el BMW salía del edificio Sina. Ella no se molestó en encender su teléfono y notar las llamadas perdidas de su hermano mayor, siendo completamente ajena al pandemonium que estaba a punto de desatarse en una calle de Stoes, mientras Ken y Ackerman se escurría dentro de la casa de los Jaeger como una rata de alcantarilla. Un preocupado Eren miraba en silencio a través de la ventana, sin saber cuál era el motivo de su inquietud. Solo deseaba poder llegar a casa pronto, asegurándose de que todo estuviera en orden. Al mismo tiempo, una pequeña de cabello gastado y mirada risueña se paralizaba, después de bajar las escaleras y presenciar aquella misma escena que años atrás había marcado a su nieta. Al mismo tiempo, Levi Ackerman corría a través de los callejones de Stoes tras el hombre que un día destruyó a su familia, y que ahora, una vez más, volvía a destruir la inocencia de una niña sin ninguna piedad. Kenny no se escaparía esta vez. Su sobrino no estaba dispuesto a permitirlo.